discurso incluye dos niveles de información. En primer lugar están los puntos principales que ya nosotros escogimos, que no pueden ser más de 5 puntos, y luego los subpuntos que serán los que dan la explicación adicional a los puntos principales. Entonces nosotros, con la información que tenemos sobre la mesa, que ya escogimos y que ya conocemos, y también tomando en cuenta un poco lo que nuestra audiencia desea conocer, comenzamos a dividir estos puntos y estos subpuntos principales. Tenemos que tomar, o tenemos que decidir, mejor dicho, cuál es el orden en el que vamos a presentar nuestro discurso. La idea es descubrir la estructura que ayude a la audiencia a comprender fácilmente el material, ¿sí? Entonces existen 4 modelos que lo tenemos allí, fundamentales, como de organización del discurso, del cuerpo del discurso. En primer lugar, tenemos el orden de tiempo. Esto es cuando el orador recurre a este método para organizar los puntos principales en secuencia cronológica o por pasos. Es decir, nosotros utilizamos el orden de tiempo cuando vamos a explicar cómo hacer algo, cómo funciona algo o cómo ocurrió algo. Lo que yo estoy haciendo en esta exposición, que estoy haciendo ahorita en este video, es precisamente el orden de tiempo, porque les estoy poniendo qué debemos hacer paso por paso para nosotros escribir nuestro discurso. Luego el orden narrativo, que comunica las ideas por medio de un relato o una serie de historias. A diferencia del punto anterior, que vamos explicando paso por paso, el patrón está integrado por relatos que incluyen personajes, que incluyen escenarios y que incluyen situaciones. Esto sobre todo tiene que ver cuando vamos a hablar de historia, cuando vamos a contar o a presentar un suceso, etc. El orden temático organiza el discurso por puntos principales que tienen que ver con la categoría o divisiones del tema. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la radio, a lo mejor yo les hablo en primer lugar de lo que es la radio, luego les hablo de cuáles son sus características, luego del lenguaje radiofónico, finalmente les hablo del montaje radiofónico, etc. Es decir, escojo presentarles a ustedes el tema de la radio por los temas que estoy dividiendo, ¿ok? Y por último, el orden lógico de las razones. Normalmente se utiliza en los discursos persuasivos, porque lo que vamos a hacer es hacer énfasis en las razones que soportan el objetivo específico del discurso. Nosotros lo que tenemos que hacer en este caso entonces es escoger cuáles son las evidencias que le vamos. ¿Se acuerdan que en los videos anteriores hablábamos de las evidencias de los discursos persuasivos? Escoger esas evidencias, por supuesto, comenzamos por la más fuerte. ¿Sí? Usted debe comprar este carro porque es un carro que le va a garantizar la seguridad en la vía, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros escogemos como evidencia principal la seguridad de la familia que va a utilizar ese carro para intentar venderle el carro a un grupo de compradores. Entonces, el orden lógico de las razones hace énfasis en el por qué usted o por qué esa familia debe comprar ese carro, que es el ejemplo que estamos poniendo. Una vez que escogimos el orden en el que vamos a presentar nuestro discurso, entonces nos queda ordenar el material que va a servir para explicar cada punto principal. Esto es, por ejemplo, experiencias personales, o pueden ser ejemplos que vamos a presentar para ilustrar lo que estamos explicando, estadísticas, gráficas, ilustraciones, etc. Además, tenemos que escoger cuáles van a ser las transiciones que vamos a utilizar durante nuestro discurso. ¿Qué son las transiciones? Son palabras, frases o enunciados que muestran la relación o puente entre dos ideas y actúan como guías que llevan a la audiencia de un punto a otro a través del discurso. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta instrucción es, en primer lugar, ordenar esos recursos que van a satisfacer las necesidades de la audiencia, y luego las transiciones que actúan como una especie, como les acabo de explicar, una especie de guía que lleva al oyente de un punto a otro punto del discurso. Hay algunos autores que aseguran que hay 2 momentos importantísimos en el discurso: la introducción y la conclusión, porque ellos aseguran que son estos 2 momentos los que más van a recordar nuestros oyentes. En consecuencia, debemos prestarle mucha atención al momento de redactar y de presentar entonces la introducción y la conclusión. Vamos a comenzar ahorita con la introducción. La introducción es importante porque nosotros debemos establecer
la relación con la audiencia. Debemos hacer una conexión inmediata de manera de hacer que ellos nos presten una atención inmediatamente. La introducción tiene 3 objetivos principales: captar la atención de los oyentes, establecer una relevancia para el público o expresar la tesis. Nosotros podemos hacer que nuestra introducción cumpla con alguno de estos objetivos. Si nosotros lo que queremos es captar la atención, entonces tenemos varias formas de hacerlo. La primera es una declaración sorprendente. Tiene que ver con una frase que puede impactarlos de tal manera que deje de pensar en lo que sea y se concentre completamente en el discurso. Por ejemplo, un médico que está dando una charla sobre un problema de salud y va a explicar cuáles son las formas de mejorar, le dice a su audiencia, o lo primero que le dice a su audiencia es que en algún momento él sufrió de esa condición, entonces, y que ya pues ya no sufre, que ya está libre, que ya está sano, etcétera, etcétera, porque siguió estos pasos que va a presentar. Entonces, de esa manera, como existe una declaración que te dice que no solo el que está allí es un médico que con su conocimiento sobre medicina te va a explicar cuál es la forma de curar esa condición, sino que además fue alguna vez paciente, como lo es uno, ¿no? Como es la audiencia. En segundo lugar, haciendo una pregunta que haga reflexionar a la gente o que de alguna manera lo haga tener curiosidad sobre cuál va a ser la respuesta a esa pregunta. Fíjense que hay 2 tipos de preguntas. La primera es la retórica, que son preguntas que se hacen para una respuesta mental, es decir, el orador le dice a los oyentes: ¿alguna vez ustedes han estado y que se acuerdan cómo se sintieron? Él no está esperando una respuesta inmediata, sino que lo que está haciendo es que el oyente se ponga a pensar, a reflexionar y trate de encontrar la respuesta en la historia o lo que le va a decir el orador. En segundo lugar está la pregunta directa. Eso sí es cuando uno hace una pregunta que espera efectivamente una respuesta de los oyentes. Ya sea que yo me acerque con un micrófono y escuche, uno levante la mano, yo me acerco, que cuéntame tú qué tal, qué te pasó. Y a partir de esa reflexión entonces se hace el discurso. Luego contando una anécdota que más o menos tenga relación con el tema que vamos a tratar y que de alguna manera haga que los oyentes se sientan identificados. Podemos comenzar con una cita. Una cita es una frase de otra persona que nosotros traemos a colación a nuestro discurso. Y aquí voy a hacer un paréntesis importantísimo. Cuando nosotros vamos a citar a otro autor, por supuesto debemos darle el crédito, debemos decir frase de tal que la dijo fulano de tal. Siempre es importante darle los créditos a otro. Se ha popularizado el hecho de decir, cuando vamos a decir una cita, decir abro comillas y cierro comillas. No estamos dictando, estamos diciendo un discurso. En consecuencia, la forma correcta de decir es y recordando las palabras de Simón Bolívar, y cito, decimos la frase y al finalizar la frase decimos fin de la cita. Voy a repetir esto. Cuando vamos a citar las palabras de otra persona, decimos recordando la frase de fulanito de tal y cito, comienza a leer la frase y una vez que termine la frase va a decir fin de la cita, ¿ok? Y por último, crear suspenso, es decir, empezar a describir algo o a comentar algo que genera una incertidumbre y misterio en la audiencia que de alguna manera lo emociona y lo hace querer escuchar lo que viene a continuación. Luego nos hablan allí de establecer una relevancia para el público. Esto es tratar de acercarle a la gente o tratar de hacerle ver a la gente que el tema que se está presentando para ellos tiene algún tipo de interés. Por ejemplo, y poniendo un ejemplo de una persona que quiere hablar con una audiencia, por ejemplo, afecta al gobierno y esta persona les quiere hacer ver pues que las cosas no están bien. Entonces, lo primero que le dicen es, ¿ustedes consiguen medicina? No, bueno, yo tampoco consigo medicina. ¿Ustedes se dan cuenta que hay fallas en los servicios eléctricos y de agua? Sí, bueno, yo también tengo fallas. Bueno, ¿y quién es entonces el que debería regular que esto estuviera bien? Entonces ahí de alguna manera le enseña a la audiencia que existen problemas comunes y que de alguna manera esto que les voy a hablar te interesa a ti y me interesa a mí, sin importar que ambos pensemos distinto. Por último, dice expresar la tesis. Bueno, esta creo que es la más sencilla de la introducción.
que tiene que ver con explicar de una vez el objetivo general y cuáles van a ser los puntos principales que vamos a desarrollar durante este discurso que vamos a presentar. Ustedes se preguntarán quizás si deben usar uno y no el otro. No, quizás pueden hacer una mezcla de alguno de los puntos que aquí acabamos de desarrollar. Por ejemplo, pudieran hacer una pregunta retórica y ya cuando captemos la atención de los oyentes, pues entonces le contamos cuál es el objetivo general del discurso y cuáles son los puntos que vamos a desarrollar. Ahora, bueno, vamos a trabajar la conclusión. Por supuesto, la conclusión es una parte mínima del discurso. Mucho más breve quizás que la introducción, pero debe ser impactante para el oyente de manera que la pueda recordar siempre. Hay muchas formas de concluir, no solo estas tres que les estoy presentando en la lámina, pero bueno, estas son las que vamos a trabajar hoy. En primer lugar, el resumen, que se usa para recordar los puntos principales del discurso y que generalmente se utiliza en los discursos informativos. Luego está la petición, que una vez que nosotros presentemos las evidencias en el discurso persuasivo, pues de alguna manera resulta una consecuencia del discurso que le estamos dando. Por ejemplo, si nosotros presentamos las evidencias que indican que es importante adelgazar y que este método que presentamos funciona, pues lo lógico para la gente que escucha es que luego de todo eso venga una petición, pues que los invite a utilizar ese método que estamos presentando. Y el tercero que les traigo aquí, pues estos dos que acabo de nombrar, pues tienen que ver con los discursos persuasivos. Es un reto. Ahí sí se hace una invitación directa al público a realizar una acción. Es decir, no solamente les presento la evidencia y les digo, bueno, este método ustedes lo pueden usar de esta manera, que es un poquito más sutil, que es la primera, que es la petición, sino que ya les impongo un reto. Les digo, a partir de hoy ustedes van a empezar a utilizar este método para adelgazar y dentro de un mes vamos a reunirnos para ver cuán efectivo ha sido. Es decir, ya es un reto más contundente, ya tiene que ver más con una acción que requiere algún tipo de esfuerzo del oyente.